Muy buenos días. Les damos gracias a Dios por vuestras vidas y gracias por permitirnos también entrar en vuestros hogares llevando la palabra de Dios. Es un gran anhelo para muchas personas que de repente no tienen iglesia y no tienen pastor, tener esta oportunidad de escuchar el mensaje. Así es. Entonces, las redes son importantísimas para que no haya fronteras, para que usted pueda recibir la palabra y esa palabra le ayude a cambiar su vida, le ayude a madurar. Entonces, yo les doy gracias a Dios por aquellas personas que en este instante están también compartiendo el mensaje a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, para que todos conozcan quién es nuestro Dios y quién es su Hijo, amado Jesús. Mi esposa Lula y el que les habla, el pastor Enrique Pinedo, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente compartiendo tu palabra, que es lo más maravilloso. ¿Para qué? Porque no nos quedamos nosotros solamente con anhelar ese anhelo que tenemos de saber más de nuestro Dios, sino compartirles a ustedes, para que ustedes conozcan a Dios. ¿Y cómo vamos a conocerlo? A través de su palabra. Entonces, qué importante es eso, no solamente escuchar, ser oidores, como dice su palabra, sino hacedores. Bueno, para comenzar, Dios puso en mi corazón, cuando el pastor me dijo, el tema es sobre libertad, yo dije, Señor, ¿qué palabra tienes para mí? Para yo poder hablar. Entonces me puso esto, en Romanos 8:1, y dice, ahora pues, mira, qué precioso comenzar este capítulo con la palabra ahora. Si hay un ahora es porque ha habido antes hubo antes esa palabra antes, disculpa la redundancia, y el futuro después, ¿no es cierto? Entonces, y lo que el Señor nos quiere hablar es esto, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Que nosotros no podemos vivir en el pasado, mis amados. ¿Por qué? Porque el pasado ya está, ya fue. Hiciste algo bueno, hiciste algo malo, ya pasó. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en el ahora, en el hoy. Si tenemos situaciones adversas, tratemos eso mediante la palabra de Dios. ¿Cómo Dios puede solucionar tal o cual circunstancia que yo estoy pasando? Pero hay un dicho popular que dice, no llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Pero es verdad, porque ya no hay solución. Igual que lo pasado, ya no hay solución. ¿Por qué estar pensando? Eso te quita libertad de caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él en la cruz ya perdonó a todos, borró nuestros pecados, dice. El que se acuerda es el enemigo y los que son usados por el enemigo. Porque Dios no se acordará más de ellos, dice. Pero eso no te da motivo para que tú sigas en la misma cosa, pecando, haciendo las mismas cosas que no agradan a Dios. Al contrario, renovar nuestra mente cada día a través de leer su palabra, orar, escuchar prédicas, estudiar su palabra. Tantas cosas que el Señor nos da, herramientas para poder cambiar nuestras actitudes negativas, ¿verdad? Entonces, y si hay un hoy, preparémonos para ese mañana. Nosotros que caminamos en el Señor, que hacemos la voluntad de Dios, no podemos pensar que nuestro futuro va a ser oscuro. No, porque Dios ya lo tiene previsto, lo que tiene para nosotros. Y no va a ser nada malo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Prepararnos para lo que se viene. Y vienen cosas maravillosas. En el nombre de Jesús quiero darles todo el cariño, todas las gracias por estar con nosotros en este momento. Entonces, mi deseo y nuestro deseo es que tengan una semana sobrenatural, de verdad, porque ese es nuestro deseo, es el deseo de nuestro Dios y el deseo de nosotros también. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.
Ahora sí, nos preparamos ya para el mensaje y vamos a orar. Señor mío, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Santo Espíritu de Dios por estar en medio nuestro. Te bendecimos una vez más, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es Clama al Señor por tu libertad. Clama al Señor por tu libertad. ¿Y cuál es el propósito de la enseñanza de esta mañana? Es que cuando nosotros tomamos una postura de humillarnos ante nuestro Señor y clamamos a Él, Él nos escucha, porque Él puede ver nuestro corazón que está afligido y no nos rechaza. De ninguna manera, al contrario, nosotros vamos a tener una respuesta de parte de Dios sobrenatural. Vamos a tener esa respuesta cuando nosotros clamamos de corazón. Bien. Como un preámbulo para antes de ir a la cita bíblica, quiero que sepa algo. Hay un misterio en la voz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra voz tiene un código. No va a haber voces iguales, no. Cada voz tiene un código. Y la tecnología descubrió que con la voz podemos tener identificación, podemos bloquear, podemos acceder, porque por el código que el Señor ha puesto en nuestra voz. Asimismo, en esa voz que Dios nos dio hay un lenguaje no hablado. ¿Qué es eso? Por ejemplo, que muchas veces al orar nosotros guardamos silencio. Y es ahí donde el Señor también escucha esa voz de nuestro corazón. ¿Cómo así? Es que el Señor lee nuestros pensamientos y nuestros corazones. Él lo lee perfectamente. Entonces, nada podemos nosotros decir, no, yo me callo y el Señor no va a leer. No. Estamos callados, pero nuestro corazón es el que habla. ¿Sí o no? A veces sucede eso. Y esa lectura de nuestro corazón, el Señor la lee. Él es el único que puede ver nuestros corazones. En nuestra voz, entonces, hay poder. Nuestra voz está registrada, ¿dónde? En el cielo. Hay poder y está registrada en el cielo. Y cuando un hijo de Dios clama, el Señor tiene una respuesta para nosotros. Él tiene una respuesta. Bien, ahora sí vamos a la palabra, el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 23 al 25. ¿Qué nos dice Moisés? Moisés escribe este libro de Éxodo y dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. O sea, estaban en la condición de esclavos y clamaron. ¿A quién clamaron? Al Señor. Y subió, dice, a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La Nueva Traducción Viviente, esta palabrita lo reconoció, dice, y supo que ya había llegado el momento de actuar. En la Reina Valera dice, y los reconoció Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, y supo que ya había llegado el momento de actuar. ¿Quién tenía que actuar? Dios Padre. Bien. Entonces, cuando el pueblo de Dios se dio cuenta que su situación de esclavos no iba a cambiar, siempre iba a ser la misma, entonces decidieron clamar a su Dios, a nuestro Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy ante unas circunstancias adversas o difíciles que nosotros estamos pasando? Pues debemos clamar al Señor. Entonces, estamos muchas veces demasiado pasivos o demasiado conformistas, ¿no? Bueno, así ha de ser mi vida, así ha de ser mi situación, pero eso no es verdad. Todo está mal a tu alrededor y no hacemos nada al respecto, pues tenemos que hacer algo al respecto. Entonces viene la pregunta: ¿qué significa clamar, pastor? ¿Qué significa clamar? Y es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Repito esta parte: pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Quejarse con gritos, dice, pidiendo favor y ayuda. Es alguien que se está ahogando y pide, ahí no le pide por favor, ayuda, por favor. No, grita, clama por su vida. ¿No? Entonces, los sinónimos de esta palabra clamar es gritar, gemir, lamentarse, exclamar, implorar, suplicar y vocear.
Esta última parte lo voy a repetir. Sus sinónimos son gritar, gemir, lamentarse, exclamar, implorar, suplicar y vocear. Entonces ya sabe usted lo que significa clamar. Muy bien. Otra definición de clamar sería hablar o dar voces a alguien para que venga, ayude o para advertirle algo. Entonces, la causa de la esclavitud del pueblo de Dios fue por haberlo ignorado al Señor completamente. Como tenían todo, tenían comida, el gobierno de Egipto les daba a ellos, ¿no?, verduras, el pescado, ellos estaban felices. Por tanto, si estaban felices y tenían todo, entonces no requerían de Dios. ¿Eso no te recuerda un poquito que cuando tú estás muy holgado, ya no te acuerdas del Señor? Porque los domingos tienes para ir a comer fuera, o agarras tu carro, te vas. Antes te ibas a la iglesia con tu familia, pero ahora ya no lo haces. Ese cambio de actitud es terrible, hermanos. Cuando uno se vuelve realmente un indiferente a lo que Dios le ha dado. El pueblo de Dios había pasado más de 4 siglos en calidad de esclavos. Usted va a encontrar eso en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40. ¿Cuántos años estuvieron? 430 años. Éxodo 12, 40. Apúntelo. 430 años en calidad de esclavos. Mucho tiempo, ¿verdad? Y servían a otros dioses. De repente ya habían aprendido las oraciones para rendir culto al gato, al perro, todo lo que los ídolos que tenían los egipcios, ellos también quizá lo hacían. Yo estoy seguro que sí, porque se habían olvidado completamente del Señor. Se habían olvidado de las oraciones al Dios del cielo. Se olvidaron completamente del Dios Todopoderoso. Nosotros también nos hemos olvidado que nuestro Señor es un Dios de pactos. También nos olvidamos de ello. Y cuando le damos la espalda al Señor, Él también pone un alto a tus planes, a tus proyectos, a tus sueños que el Señor te dio. Asimismo, el Señor puede detener un ministerio que el Señor puso en tus manos, tus dones y las profecías que fueron dichas para tu vida. Todo eso se puede detener. Muy bien, esto es por darle la espalda al Señor. Entonces, cuando alguien en oración pregunta, Señor, ¿cuándo se van a cumplir las profecías que tú me has dado, Señor? Que a través de los profetas me han hablado. Y el Señor te puede responder, cuando te acuerdes que yo soy tu Dios. Cuando te acuerdes que yo soy tu Dios, cuando vuelvas a mí y cuando levantes tus ojos al cielo y clames. Interesante, ¿verdad? Espero que usted esté un poquito ayudándolo a meditar en lo que estoy predicando esta mañana. Entonces el pueblo de Dios empezó a aclamar al Dios de pactos. ¿Para qué? Para que logren su libertad de su condición de esclavos. Ellos empezaron a clamar. Entonces ese clamor hizo que Dios escuchara en el cielo y Él hizo que ese clamor, Él se acuerde de esos pactos que había hecho con ellos. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el pacto de sangre con el Cordero. Él fue a la cruz a morir por nosotros, derramó su sangre para que nosotros seamos libres de pecado. Libres completamente, nos redimió. Por eso es que el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el 36 que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te libertó, tú tienes que continuar en tu condición de libre. Eres libre. ¿Por qué quieres volver a la cárcel? Así es. Por eso que cuando nosotros clamamos al Señor, ¿qué nos dice Él? Yo los voy a sanar. Nos dice eso su palabra, Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Los voy a liberar, lo acabo de mencionar. En Juan 8, 32 y 36. Porque mi pacto dice bien claro, voy a liberarlos, los voy a prosperar. Porque mi pacto dice que voy a prosperarlos. ¿Y dónde dice esta parte de prosperidad, pastor? En el Salmo 118, 25.
Se dan cuenta que todo lo que estoy hablando está sustentado en la palabra. No hay nada que podamos nosotros predicar que no esté sustentado en la palabra. Si el Señor dice que te va a sanar, pues ahí lo tienes. Hay muchísimas promesas con respecto a la sanidad. Muchísimas promesas. Y si Él dice que nos va a prosperar, también lo hay. Pero ya le digo, apunte usted el Salmo 118, 25. Por eso es que nosotros debemos clamar al Señor buscando nuestra libertad, para ser libres en Él. El pueblo de Dios clamó al Señor, levantó el Señor entonces un libertador que fue Moisés y le dijo: tú vas a sacar ahora a mi pueblo de su condición de esclavos, pero los vas a sacar con mano fuerte, con brazo fuerte y extendido. Ese brazo de quién era? Era la diestra de Dios Padre. Él tenía que salir, que sacar a su pueblo de esa forma, no sin antes dejar prácticamente a ese pueblo, al pueblo egipcio, completamente devastado. Económicamente completamente así, en ruinas. Que faltaba destruir el ejército, y el Señor después lo hizo en el Mar Rojo cuando atravesó su pueblo. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué cosa dice Moisés? Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces el Señor se dio cuenta, siempre se dio cuenta, pero lo que el Señor esperaba es que clame su pueblo. El Señor sabía en qué condiciones estaban, pero estaban felices. Estaban felices en su condición de esclavos, adorando a los dioses de los egipcios, comiendo de balde lo que ellos les daban, su alimento. No tenían necesidad absolutamente de nada. Bueno, pues tenemos que trabajar haciendo los ladrillos para ellos, pero bueno, estaban felices y contentos hasta que se dieron cuenta, cuando ya los empezaron a presionar más, cuando los capataces fueron más crueles con ellos recién se acordaron que tenían un Dios. Y este Dios era el Todopoderoso. Ahí cambia su condición. Por eso, a veces el concepto que nosotros tenemos de libertad, hermanos, es muy especial. Creemos que libertad es libertinaje, y no es así. Creemos que somos libres porque Dios nos provee y que no nos falta nada y tenemos cierto tipo de movimiento. Eso creemos que es libertad, pero en realidad estamos cautivos. En realidad estamos cautivos. Sigo adelante desarrollando este término cautivos para que usted se dé cuenta. Muy bien. Somos cautivos porque hay opresión sobre nosotros y nos hemos olvidado del lugar donde se encuentra nuestro Dios. Ahí está el Dios Todopoderoso, está en su trono. Nunca se movió de ahí. Nosotros somos los que nos movemos. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Hoy vivimos tiempos donde las potestades del mal avanzan y están ejerciendo presión sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que tú declares con tu boca esas palabras que tienen un código y digas: Dios no existe. Porque si existiera no me pasaría estas cosas. Pero ¿cómo no te va a pasar si tú estás alejado de Dios? Dígame usted, si estás completamente fuera de la cobertura de Dios, como un sellado por el Espíritu Santo el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿cómo es que tú quieres volver otra vez al mundo? No puedes hacerlo, definitivamente. Entonces, estas potestades oprimen tu mente, causando en nosotros, ¿qué cosa? Angustias, lamentaciones, depresiones, trastornos y ansiedad. Imagínense cuántas cosas pueden sucedernos cuando nosotros estamos a merced precisamente de estas potestades. Somos hijos de Dios, pero cautivos. Decimos que somos hijos de Dios, pero estamos bajo angustia, lamentación, depresión, trastornos, ansiedad. Creemos que tenemos libertad al volar, pero si lo hacemos, pero estamos en nuestra jaula. Estamos dentro de una jaula. Así es. Hay muchos servidores, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Pero que están cautivos. Cautivos precisamente por estas potestades. Cautivos de fornicación, de lujuria. Y ellos dicen: pero a mí no me pasa nada. Yo sigo cantando en el coro. Yo sigo sirviendo al Señor. El concepto de libertad no es movilidad. ¿Escuchó bien? El concepto de libertad no es movilidad. Si alguien está preso en la cárcel, solamente va a salir un rato al patio y después va a estar en su celda. Y usted cree que el concepto de libertad es porque usted sale de casa y se va a la esquina, toma un taxi o toma un bus y se va a donde quiera.
¿Se da cuenta, pastor? Yo soy libre. No, libertad es no tener opresión de las tinieblas sobre nuestras vidas. Eso es libertad, no tener opresión de todas esas huestes de maldad sobre nuestras vidas. Y la libertad viene cuando nosotros clamamos al Señor. Ahí es donde viene la libertad. Por tanto, debemos clamar por nuestra libertad. Israel, el pueblo de Dios, empezó a clamar por ello. Ya estaban hartos, estaban hastiados de ser tratados como esclavos. Y Dios empezó a mirarlos, empezó a acercarse y decidió actuar. Amén. Dios no se ha alejado de nosotros, entiéndalo de una vez. Dios no se ha alejado de ti, Él existe. Nosotros fuimos los que nos hemos alejado, nosotros. Entonces, hay algo que usted debe saber también. En el cielo había un pacto con su pueblo, registrado a nombre de Abraham, Isaac y de Jacob. En el cielo estaba ese pacto, ahí estaba puesto. Pero nosotros en el nuevo pacto, en el nuevo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, tenemos registrado un mejor pacto. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero hasta que nosotros no clamemos, que alcemos nuestros ojos a los montes de donde vendrá nuestro socorro, ese pacto no se va a desarrollar en nuestras vidas, va a quedar como pendiente. Por eso es que nosotros siempre, cuando vea usted tanta opresión en su vida, diga, pero ¿por qué me está pasando estas cosas? Yo te pregunto, ¿y por qué no clamas al Señor? ¿Por qué tienes esa actitud tan así de asumir lo que venga? ¿No? Ya, pues así será mi vida, y eso no es tu realidad. Actualmente nos podemos encontrar como esos pájaros enjaulados creyendo que somos libres. Y esto suponemos porque nosotros venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, alabamos al Señor, glorificamos su nombre, pero todo esto es lo externo, pero lo interno, estás atrapado en una cárcel. Lo externo es eso, tú puedes ir a la iglesia, conversas con el pastor, con los líderes, de repente tú eres maestro de escuela dominical, maestro de los jóvenes, de lo que usted quiera, pero sigues oprimido, interiormente estás oprimido. Internamente te dice, estás preso. Por ejemplo, José estaba en una cárcel y estaba a cargo de todo lo que se hacía, la organización completa de la cárcel, él lo dirigía. Muy bien. Él interpretaba sueños, pero estaba cautivo. Estaba cautivo. Y le digo algo, en la cautividad nosotros también podemos usar nuestros dones, pero no totalmente. En la cárcel se pueden ver los dones, pero con cierta limitación. Con cierta limitación. Pero hasta que no clames a Dios por tu libertad, vas a permanecer cautivo. ¿Te gusta estar así? Vas a permanecer cautivo. La puerta no se abrirá sola. Y en cautividad el Señor no te podrá dar todo lo que tú has estado esperando. Cuando estás en cautividad, el Señor no te puede dar todo lo que tú estás deseando para tu vida y lo que le has pedido al Señor. Por eso, cuando la iglesia entre en ese mover de libertad, empezará a ver cosas que nunca antes lo ha hecho. Así es. Cuando la iglesia anhele ser libre de todas esas opresiones del enemigo y abrace su liberación, verá cosas espirituales más allá de su entendimiento. Mucho más allá de su entendimiento. Veamos un ejemplo de clamor a nuestro Dios que está escrito en la Biblia. Y vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Se trata de una viuda que se acerca al profeta Eliseo. Su esposo había muerto, pero este esposo había cometido muchos errores. Y uno de esos errores era que debía dinero. Entonces ahora los acreedores tenían que cobrar esa plata. Y como ella no tenía, entonces ellos decían, bueno, ahora como no tienes dinero, pues llevamos a tus hijos. Pero no los llevamos para que ellos estudien fuera, estudien una profesión, no los vamos a llevar en condición de esclavos. Miren ustedes qué tremendo esto. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea que formaba parte de ese equipo de que tenía Eliseo, clamó a Eliseo diciendo,
tu siervo mi marido ha muerto. Tu siervo mi marido ha muerto. O sea que él servía en esta escuela de profetas que había en ese tiempo. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El acreedor ya se quería llevar a los hijos. Le digo algo, amado. El diablo quiere llevarse a tus hijos. Entonces, él está afuera esperando con sus brazos abiertos para que tus hijos se alejen de Dios, se alejen de la iglesia y sean rebeldes ¿a quién? A la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo siembra en tu casa, que haya ese caos, que unos por aquí, otros por allá. Vamos a la iglesia, no, yo voy a jugar fulbito. Que vamos a la iglesia, yo tengo la pollada. Que vamos a la iglesia, yo tengo esto. Y muchas veces se empieza por el esposo. Y el esposo dice, vete tú nomás, mujer. Nosotros vamos a ir con nuestros hijos, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir de shopping, a hacer algunas compras. Vete tú nomás a la iglesia, pide por nosotros. Qué terrible. Entonces, pero esta mujer no se quedó resignada. El acreedor quería llevarse a sus hijos y ella sabía, ¿no?, lo que iba a perder. Ojo con esto. El acreedor es una potestad. Es un ente de maldad. Ella sabía que sus hijos en cualquier momento desaparecían y ella no aceptó ese veredicto y decidió clamar. No aceptó ese veredicto. No, está bien, mi marido ha cometido un gran error, pero eso no significa que mis hijos van a ser perjudicados en esto. Ella sabía que al clamar tenía que lograr una salida. Ella sabía que al clamar tenía que haber una solución. Por eso es que en el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Dice, declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Muchos dirán, ¿qué tienes en casa? Si te pregunto, en mi casa, pastor, tenemos pleito, amargura, discusiones, maldiciones, agresiones, tenemos ofensas. Lo que hay en tu casa es lo que guardas dentro de ti. Todo lo que tú tienes dentro de ti, se lo manifiestas así, a lo exterior en tu casa. Agresiones, maldiciones, amargura, ofensas, etc. El profeta lo que le dice es a esta viuda, la solución para tus hijos que no se pierdan es empezando por ti. Tú tienes que empezar con esa libertad. ¿Qué tienes tú en casa? No tengo nada, dice ella, solamente una vasija de aceite. Ahora irás a casa y empezarás a buscar vasijas. Cerrarás tu puerta, dice, cerrarás tu puerta y empezará de esa vasija empezará a salir el aceite. Cerrarás tu puerta. Muy bien. Versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Enciérrate tú y tus hijos. Así es. Entonces, ahora vas a buscar vasijas. Cierras tu puerta y empezará a fluir el aceite. Si hay donde poner el aceite, va a fluir. Pero si no hay donde poner, se cortará. Se cortará. Lo que Dios le está diciendo a esta mujer es, el problema que hay en tu casa, hay que arreglarlo a puerta cerrada. A puerta cerrada hay que arreglarlo. Son cosas que queremos que Dios saque de nuestra vida, que tiene que empezar ¿por dónde? Por tu casa. Por ahí tiene que empezar ese problema. Muy bien, usted tiene que cerrar la puerta y en oración clamar al Señor que nos revele muchas veces qué es lo que está pasando en mi hogar. Señora, usted puede clamar al Señor o esposo, ¿por qué está sucediendo todas estas cosas en mi hogar? ¿Y cuáles son esas cosas, pastor? Indiferencia, rechazo, pobreza, falta de perdón, silencio acusador. Todas estas cosas suceden muchas veces en nuestras casas y creemos que todo está funcionando a la perfección. Entonces, todo el problema de esta mujer se resumía en lo siguiente: tenía poco aceite. Le faltaba la presencia del Espíritu Santo. Una cosa es recibir un toque de Dios y otra es estar lleno de Dios. Hay una gran diferencia.
Toque o llenura. Toque o llenura. A veces creemos que estamos llenos de Dios porque somos tocados por Dios, pero no es así. El toque de Dios es una muestra de su misericordia para con respecto a sus hijos. Toque del Señor, o sea, es una revelación de la palabra, un momento donde tú puedes dar una salida a tu problema, pero no termina ahí. El problema sigue, pero de repente hay una sola salida, es un toque de Dios. Pero tú quieres estar lleno para que puedas ver, no en chiquito, sino tienes que verlo todo, en todo tu contexto de tu problema. Así es. Hay gente que está siendo tocada por el Señor, pero no es llena del Espíritu Santo. No es llena del Espíritu Santo. Es gente que es tocada por Dios, pero no pueden ser llenos porque no pueden ser llenos en el área que el Señor quiere llenar. ¿Por qué? Porque está ocupada con cosas inmundas y que desagradan a Dios. Por eso el Señor no puede llenar. La casa de la viuda estaba llena ¿de qué? De deudas, pecados que nunca se arrepintieron, problemas que nunca se conversaron, divisiones en la iglesia que nunca debieron ocurrir, murmuraciones que nunca se eliminaron, o de repente una lepra que nunca se mostró al sacerdote, un problema que nunca se le hizo saber al pastor, una lepra que nunca se mostró al sacerdote. Y después venimos al altar y decimos: Señor, sáname. Señor, lléname. Y el Señor va a decir: no puedo, porque tú estás lleno de inmundicia. No lo puedo hacer. Cuando esta mujer decidió cambiar la historia de su vida, cuando ella no permitió que el diablo se llevara a sus hijos, cuando ella decidió que el acreedor no iba a tocar a sus hijos, entonces clamó hasta lograr una respuesta. Amén. Por eso fue al profeta Eliseo y clamó y le dijo: vengo a buscar una salida a mi problema. Ayúdame, profeta. Ayúdame. Ella le dijo implícitamente al profeta. Lo que le estaba diciendo es: estuve en pecado. Estuve en pecado, pero tengo derecho. ¿Por qué tenía derecho? Porque era una hija de Dios. Mi esposo falló, pero tengo derecho. Recuerde que somos hijos de Dios, entiéndalo esta parte. Somos hijos de Dios, hijos legítimos. Tenemos legalidad en el reino de los cielos. Y cuando tomamos la decisión de limpiarnos, de arrepentirnos, entonces viene la salida, viene la solución. ¿Qué necesitamos? Más la llenura del Espíritu Santo para poder ver mejor las cosas y poder discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. No seamos como los pájaros en una jaula. Los pájaros en una jaula pueden comer, sí. Pueden tomar su agüita, sí. Pueden volar, sí, pero limitado a la jaula. No pueden más de eso. Entonces no seamos como esos pájaros que creen que tienen libertad, pero no son libres. Están dentro de una jaula, ¿no? No nos conformemos con lo poco y sin libertad. Entonces, ¿cuál era la medida, por ejemplo, del rey David? Salmo 23:5, ¿no? Muy conocido este salmo. ¿Cuál era la medida que él tenía de su llenura? Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Arreglas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Va a haber un arreglo con aquellos que te están oprimiendo y te están angustiando cada día. Va a haber un arreglo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Luego dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rebosar, ¿qué significa, pastor? Se desbordó, pasó de su tope. Pasó de su tope. ¿Qué es lo que decía David? Yo no quiero parar de llenarme. Por eso la mínima señal que iba a perder el Espíritu Santo, el rey David, empezó a gemir, empezaba a gemir, empezaba a clamar. Y el Salmo 51:11 que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. No quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Porque es como si te quitarían la coraza que pone el Señor alrededor de ti. Por eso hay mucha gente que pueden cometer los mismos pecados del rey David, obviamente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no tienen el corazón de David.
no tienen el corazón de David. Él se humilló, se contristó, clamaba al Señor. David clamaba hasta que el Señor le respondía. Él clamaba, hasta que no me responda, Señor, no dejaré de clamar. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, dice el Salmo 41 al 3, puede leer. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán esto muchos y temerán y creerán y confiarán, dice, en Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay mucha gente, como les digo, que comete los mismos errores del rey David, pero se conforman con eso. Hay que clamar al Señor por una salida. ¿Qué dice el Salmo 42:1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta palabra, como el ciervo brama, significa el clamor del ciervo. Ciervo es un animalito que cuando no encuentra agua empieza a bramar, empieza a clamar por esa agua que necesita. Es como si fuera un lloro, una angustia. Necesito agua, Señor. Me voy a morir, Señor. Estoy viendo mi angustia, Señor. Estoy agonizando. Necesito esta agua para vivir. Y clamo, Señor. Bramo a ti, Señor. Cuando escuchan las personas, cuando el siervo brama, dice, se está angustiando, se está muriendo este animalito, necesita agua. Así también nosotros debemos clamar a nuestro Señor cuando necesitamos algo. No te quedes en ese estado agónico, no te quedes en ese estado de muerte, en esa sentencia de muerte. El clamor de la viuda logró la liberación de sus hijos. Amén. Si usted desea que sus hijos sean libres, clame por ellos hasta verlos en dicha condición. ¿Qué condición, pastor? De libertad. De libertad. Clame hasta que Dios lo escuche y responda. Clame hasta que venga auxilio y socorro del cielo. Clame hasta que venga auxilio y socorro del cielo. Amén. Gloria a Dios. Un segundo clamor, creo que me da tiempo ir al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. 16, 28. Sansón, ejemplo de clamor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Los filisteos, usando a Dalila, logran saber cuál era el secreto de su fuerza. Y él le dice a Dalila, pero esta mujer había sido comprada por los filisteos. Y ella les dijo: me dan tanto de plata, no, favorezcanme, ¿no? Denme riquezas para mí, para mi casa, yo les voy a dar el secreto de la fuerza de Sansón. Y él se burlaba de Dalila, le decía, es por esto, y no era así, y él seguía matando a los filisteos, hasta que le dice que era de su pelo, que no se había cortado desde que era niño. Entonces, cuando ella le corta, él pierde su fuerza. Vienen los filisteos, lo toman preso, y ¿qué más? Lo primero que hace es sacarle los ojos. Ahora él no tenía ojos, no tenía fuerza, no tenía nada. Sansón tenía mucha fuerza, pero sin ninguna relación con Dios. Ojo con eso. Él se llevaba mejor con los filisteos que con el pueblo de Dios. Increíble. Tenía llamado, sí. Tenía propósito también. Tenía profecía, tenía dones, pero no había relación con Dios. No dice nada. Usted lea toda la historia de este juez Sansón. No había ningún tipo de relación con Dios Padre. Él podía estar con los filisteos en una gran fiesta, pero no podía estar en una fiesta con su pueblo adorando a Dios. No podía estar. Él podía estar descansando en el regazo de Dalila y no descansar en la presencia de Dios Padre. Qué tremendo esto. Entonces, cuando tus prioridades se transforman y olvidas quién tiene la prioridad en tu vida, pues te vas a encontrar igual que Sansón y terminarás ciego, sin fuerzas y en vergüenza. ¿Cómo vas a terminar? Ciego, sin fuerzas y en vergüenza, como terminó él. Ahora, Dios no te puso en la condición que tú estás. Él no te puso
Eres tú, por tus malas decisiones, que estás en la condición que estás. Así es. Si te va mal, es porque elegiste tomar el camino equivocado. Ahora Sansón sabía que era el hazmerreír de los filisteos. Él lo sabía. Ahora era un objeto de burla en ese gran banquete que estaba él. Oía, pero no veía, porque le habían sacado los ojos, y al final de su vida decide clamar a Dios. Al final de su vida decide clamar a Dios. Y esa fue la primera y única vez, yo diría la última vez, que Sansón clamó a Dios. ¿Por qué esperar al final? ¿Por qué esperar al final? Alguien podría decir en oración: Señor, ¿por qué me va mal en todo lo que hago? Y la respuesta es: porque quiero que clames. Porque quiero que clames, quiero enseñarte a depender de mí. Eso también te está hablando el Señor esta mañana. Pero si tú me usas, Señor, sí te uso. Los dones son irrevocables, obviamente, y no tienen que ver nada con tu condición espiritual de una persona. Son irrevocables. Ahí están tus dones. El Señor te usa, pero deberías clamar para que el Señor pueda mostrarte un camino mejor y una visión más grande de lo que tú puedes hacer y puedas tener en esta vida. Uno clama cuando la oración ya no es suficiente. ¿Está escuchando? Uno clama cuando la oración ya no es suficiente. Orar es hablar con Dios. Nuevamente, clamar es, escuche bien, nuevamente lo estoy repitiendo, gritar, gemir, provocar, llorar, romper una atmósfera negativa, es ir más allá. Te estás ahogando, ¿qué haces? Hola, no, Señor, me estoy ahogando, necesito de ti, necesito de tu ayuda. ¿Y cómo vas a hacer eso cuando tú cierras la puerta de tu cuarto? Solo tú con Dios. Ahí te enfrentas al Señor. Ahí donde tú puedes clamar por esos hijos que se los quiere llevar el diablo. Cuando todo está bien, nosotros oramos, pero cuando las cosas se empeoran y empiezan a salir mal, dejamos de orar y de clamar. Eso es lo natural en el hombre. Cuando todo va mal, ya nadie me puede ayudar, ahí quedo, etc. Y eso está pésimo. Tenemos que clamar, ¿para qué? Para provocar una solución a nuestra vida. Así es. De repente Sansón sabía orar, pero no sabía clamar. Sansón dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortalece. Acuérdate de mí y fortaléceme. Eso está en Jueces 16, 28. Fortaléceme. Y estoy resumiendo lo que he hablado hasta hoy. Resumo. Al iniciar esta enseñanza dijimos que el pueblo de Dios clamó y Dios acordó que había un pacto. Bien, cuando la mujer viuda estaba a punto de perder a sus hijos, va donde el profeta Eliseo y clamó. Y le recuerda quién era ella y su familia. Ahora Sansón ya no tenía fuerzas, dependía de la fuerza de Dios. Tenía que mirar al Señor. Él se apoyó en las columnas del edificio, pero note esto: él nunca se había apoyado en alguien. Hay gente que andan solos en la vida como Sansón, sin rendir cuentas a nadie. Yo no tengo permiso, no tengo que pedir permiso a nadie, ni pedir perdón a nadie. ¿Escuchó eso, verdad? Dice, al final de sus días, Sansón aprendió ¿a qué? A apoyarse en Dios. Aprendió. Y al final de su vida, no, pues, no debe ser así. Debe ser ahora, ¿verdad? Apoyarse en el Señor. Cuando tú decides ser libre de tu orgullo, de tu altivez, de creer solo en ti, en el poder de tu fuerza y creer que no eres tú, sino Dios y el poder de la fuerza de Dios. Cuando entiendas que tus dones no son nada sin el dador de los dones. Voy a repetir esta parte. Cuando entiendas que tus dones no son nada sin el dador de tus dones, entonces tus dones serán potencializados. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ver cosas más sobrenaturales que nunca antes habías visto. Dios te va a usar y lo harás con tus dones con gran poder. Amén. Y cuando estás en una buena relación con el Señor, ¿qué? Él te va a usar, obviamente. Te va a usar como un gran instrumento. ¿Para qué? Para que fluyas. Tú eres un instrumento del Señor. Lo contrario es que la unción empieza a perderse porque tú no decides apoyarte en el Señor.
¿En qué momento de tu vida vas a clamar para que Dios te escuche? ¿En qué momento? No deje el tiempo correr. No deje el tiempo correr. No pase gran parte de su vida en pecado. ¿Por qué no tomas hoy la decisión de arreglar tus cosas? Tu casa. ¿Por qué no arreglas tu casa hoy para que todo esté en orden con respecto al Señor? No diga, estoy esperando en el Señor, esperando que mueras. Escuche esto. Hay poder cuando uno clama a nuestro Dios. Hay poder cuando uno clama. El poder de nuestras palabras. Ese código que el Señor puso en tus palabras, Él lo escucha y va a actuar. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que esta enseñanza le ayude a usted a cambiar sus rumbos y le ayude a usted a tomar buenas decisiones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre mío, agradecidos por este día, agradecidos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Gracias porque nos enseñas a clamar y a no orar, a clamar ahora. Esa es la otra parte que nosotros debemos entrar porque sabemos que tú oyes pacientemente. Pacientemente yo llegué a mi Señor y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esperé en Jehová pacientemente, pero clamando. Eso decía David. Sí, estoy esperando en el Señor, pero clamando. Y me hizo sacar. ¿Quién es el que te saca de esa situación? El Señor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando tú estás desesperado, entras a un pozo. Ya no puedes salir. Porque ahí estás en ese fango. No puedes andar, no puedes caminar. Quien te saca de eso es el Señor. Amén. Si tú has escuchado este mensaje y quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento de hacerlo. Es una buena decisión que usted puede tomar. O si usted quiere reconciliarse con el Señor, también lo puede hacer en este instante. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Padre, yo creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús acá a la tierra para que vaya a la cruz a morir por mí. Me perdone todos mis pecados. Me compre con su sangre y además de redimirme me dio la vida eterna. Tu Hijo amado Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a tu diestra, en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, permítame decirle bienvenido al reino de Dios. Y si usted se ha reconciliado con el Señor también, sea usted bienvenido. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar un momento por aquellas personas que necesitan sanidad. Amén. Gracias, Padre. ¿Qué dice tu palabra? En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas personas en este instante están pasando por una situación tan delicada de salud y que necesitan precisamente ese oportuno socorro? Y este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decir, Señor, yo necesito ese oportuno socorro. Y también dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que Él se llevó en la cruz nuestras dolencias y nuestras enfermedades y por su llaga nosotros somos sanados. Somos sanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. El Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Tiene un diagnóstico grave. Levante sus manos y diga, Señor, yo recibo mi sanidad esta mañana, basándome en tu palabra. Señor, he venido a ti confiadamente, a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para este oportuno socorro. Yo recibo mi sanidad esta mañana, sea cual fuera el diagnóstico. Tú estabas acá en la tierra, Señor, sanando a todos aquellos que tenían enfermedades. Los sanabas y los liberabas también a aquellos que estaban endemoniados.
Padre, en el nombre de Jesús, que sean libres, que reciban su sanidad ahora. Es por fe para que sea por gracia. Es el mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos, sanando. Solamente que ahora nos usa a nosotros para ser portadores de esta palabra, para que usted entienda cómo es la sanidad. Es por fe para que sea por gracia. Es creyendo en estas promesas para que esa gracia sea el favor a tu cuerpo y tú salgas de esa situación en que te encuentres. Por eso le digo, reciba su sanidad en el nombre de Jesús. De repente ahí hay una persona de muy avanzada edad que tiene un dolor muy particular en el lado izquierdo de su cuerpo. Y ese dolor lo está arqueando. No se sabe qué es. Es más, de repente no tiene los hijos a la mano para que él vaya a un hospital, no sabe qué hacer. Pero está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, que sea libre de ese dolor. En el nombre de Jesús, Satanás, saca la mano de esa persona. En el nombre de Jesús, sea hombre, sea mujer, que sean libres ahora. Libres, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos por la libertad. Gracias por ese niño que está o esa niña que está ahí con una fiebre que vuela. En este instante su mamá y su papá no saben qué hacer. La mamá de repente la tiene en brazos. Está desesperada, le están poniendo sus pañitos ahí con agua, con alcohol, pero no es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, que esa fiebre se vaya de esta niña, de este niñito, ahora en el nombre de Jesús. Y si eres un adulto, estás con esa fiebre inexplicable, en el nombre de Jesús, sé libre de esa infección interior. Por eso es esa fiebre. Que sean libres de esas infecciones en el nombre de Jesús. Tú eres el mismo, Padre. Tú eres el mismo, tú eres igualito, ayer, hoy, por los siglos. Por tanto, que reciban su sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por estos milagros, señales y prodigios. Usted va a encontrar en nuestra página del Facebook, Comunidad Cristiana del Pan de Vida, unas cuentas. Las cuentas de nuestro ministerio. Si usted quiere apoyarnos, ahí lo va a encontrar para que usted pueda sembrar y podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. No se olviden que estamos en Facebook y también tenemos nuestro canal en YouTube, que es Pan de Vida, Comunidad Cristiana, donde usted puede encontrar también nuestros mensajes. Que Dios los bendiga. Feliz domingo a todos. Nos vemos el miércoles a las 8 en punto de la noche. Bendiciones.